Ayer vi una nota que decía que México entraba en una de las encuestas, ¿no? Del pueblo del país más feliz. Hace tiempo había otra encuesta que decía que México era el primer lugar pero ahora en esta otra, ayer vi que México entraba, creo que el 10º lugar, en el top 10 de las personas más felices. Este es el México que yo conozco, y uno de los más conocidos allá afuera. Ese lugar colorido con buenos paisajes, buena música, comida y gente cálida. Y según lo que han dicho últimamente, catalogado como uno de los lugares más felices. Pero yo no te vengo a hablar de esto. Yo te quiero hablar de ese otro México que también conozco, y uno que todos conocemos. Uno que no es un lugar tan feliz, y en el que muchos vivimos a diario. ¡No mames! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Ahora la blindada! Narcotráfico, asesinatos, extorsión. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente. No tenemos armas. Nosotros estamos sin armas. Estamos sin armas. Nosotros no estamos con armas. Carajo, el narco Solo para conectarnos. Tener a México como uno de los lugares más felices es algo que no encaja. Y como vemos, 10 de las ciudades más peligrosas del mundo se encuentran aquí, solo por debajo de la número 1 que está en Haití. Y tal vez México pueda tener una buena imagen por fuera, pero quienes vivimos aquí vemos una realidad completamente distinta. ¿Cómo uno de los países más violentos del mundo iba a poder estar a este nivel de felicidad? Era lo que me preguntaba hasta que hace unas semanas pasó algo que hizo que explotara la burbuja. Algo que cambiará por completo la imagen que el mundo tiene de México. Un hallazgo cruento e inédito en pleno corazón de Jalisco, en el oeste de México. Las autoridades del país investigan un terreno en una región agrícola que era utilizado por el crimen organizado para presuntamente reclutar a jóvenes y en el que encontraron cientos de prendas de vestir acumuladas, restos óseos e indicios de calcinamiento. El sitio es conocido como Rancho Izaguirre, un terreno rectangular con varias construcciones modestas rodeada de muros. La denuncia de lo que ocurría en este lugar la realizó la agrupación Guerreros Buscadores, un colectivo que trata de hallar a personas que han desaparecido por la violencia en México. En primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, fotografías en unas Biblias, mensajes que dejaban a las familias, a las personas, yo creo, no sé, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio. Nadie había entrado a un lugar así. Esta es la versión inicial, esa versión dada por el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes están haciendo eso que las autoridades no quieren hacer: buscar a las personas desaparecidas. Todo esto fue gracias a una llamada anónima que ellos recibieron, lo que los llevó a encontrar un rancho vinculado con actividades del crimen organizado, actividades que son dignas de una película de terror. Aquí se encontraron restos humanos, 200 pares de zapatos y alrededor de 400 prendas de vestir, entre otro montón de pertenencias de gente desaparecida. Además, gracias a una entrevista dada por Indira Navarro, quien es la líder de este grupo, sabemos que por este lugar pasaron alrededor de 1500 víctimas. Esto según una información dada por una llamada anónima de una superviviente del lugar. En esta zona de México opera el cartel Jalisco Nueva Generación. The Jalisco New Generation Cartel. Al poco tiempo se realizó una investigación oficial, esta hecha por autoridades del Estado y del gobierno federal, quienes al final solo terminaron matizando esa versión inicial dada por el grupo de buscadores, y que además terminaron confirmando que el lugar solo funcionaba como un campo de reclutamiento y de entrenamiento para nuevos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación,
mencionando y negando que este era un campo de exterminio. Convenientemente, después de todo esto, el cártel dio su propio comunicado en un video y nos dejó con la pregunta de quién está diciendo la verdad. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. ¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Con mentiras e historias inventadas y sin fundamentos. Y a este punto hemos llegado. Como acabamos de escuchar, esta organización te pregunta a ti: ¿quién te autorizó para ir a buscar a tus desaparecidos? Ellos te dicen a ti cuál es tu deber, que debiste haber denunciado en vez de haber buscado por ti mismo. Llegan incluso a contradecir esta versión inicial, pero convenientemente dan una versión muy parecida a la que dio el gobierno. Pero aquí, ¿tú qué crees? ¿Quién estará diciendo la verdad en este caso? Ya las autoridades conocían del lugar desde septiembre del año pasado. En ese entonces encontraron un cadáver a la vista, detuvieron a 10 personas y rescataron a 2 que estaban secuestradas. Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Para los medios de comunicación, deberían escoger con más cuidado los testimonios de lo que acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación y verificar la veracidad de lo que se dice, porque el cártel no tenía presencia en la zona que se menciona en el 2012. Ciertamente, pertenecemos al crimen organizado, pero nos regimos bajo códigos. Soy padre, hijo, hermano y esposo, y comprendo el dolor y la angustia por la que están pasando, pero no es la manera de hacerlo y distorsionar la realidad. ¿Qué buscan? Jalisco está tranquilo. Vean las estadísticas. No hay secuestros y hay 0 homicidios en comunidades rurales. Y se puede presumir que el pueblo está en paz y está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? ¿Y tener que emigrar a otro estado o a otro país para poder estar tranquilo? Nos han confirmado 2 fuentes oficiales de primer nivel que mañana la Fiscalía General de la República anunciará que sus investigaciones apuntan a que el rancho de Teuchitlán, Jalisco, no es un campo de exterminio, sino un campo de entrenamiento. Que no había hornos crematorios donde murieran decenas o cientos de seres humanos, sino que solo hay pruebas de que ahí fueron asesinadas unas cuantas personas. Esto pondrá al gobierno de la presidenta Sheinbaum en línea de confrontación directa con colectivos de madres buscadoras, como el de Guerreros Buscadores de Jalisco. Esto ya no fue sorpresa para nadie. La Fiscalía de Jalisco terminó confirmando que sí, en el rancho se realizaban actos violentos, pero enfatizaron que su función principal era el adiestrar a nuevos reclutas para este cártel, como si fuera una cosa de nada, una profesión más en el país. Que esto haya pasado y que se haya hecho público a este nivel, solo nos dejó ver cómo es la brutalidad del crimen organizado. También nos dejó ver cómo es que estos grupos operan y se fortalecen, cómo es que cada vez se hacen más grandes. Esto fue algo que derrumbó por completo aquella narrativa donde se mencionaba que al que le pasaba algo era porque estaba metido en malos pasos. Y esto porque gran parte de las víctimas que acabaron en este lugar
Estaban ahí por medio de falsas ofertas de empleo, donde de acuerdo a los testimonios de varios sobrevivientes, se les llevó a base de engaños. Ya tenemos que reconocer que México no es ese México donde podíamos decir esta frase. Actualmente, todos tenemos las mismas posibilidades de llegar a ser un número más en la estadística de desaparecidos. Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta. Pues un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesinan a cientos y miles de personas. Creo que todos lo tenemos claro. Hay algo que debemos de aclarar. Detrás de estas declaraciones se esconde una verdad muy cruda. Esto no es un caso aislado. Este rancho es un caso más de cientos o tal vez miles a lo largo del país. Esto es un eslabón de una cadena enorme que se alimenta de impunidad, algo que te deja con desesperanza. Y después de haber visto todo esto, uno pensaría que ya no podía pasar nada más. Pero ocurrió lo siguiente. ¿Qué había, señora? Nada, no hay nada. No hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. ¿Usted entró antes? ¿Pudo entrar antes? Compañeras del colectivo, otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos donde todo lo que hay, hoy no hay nada. ¿Qué le han dicho las autoridades, señora? Desde que no hay autoridades que den la cara, no hay nadie que te diga. Como siempre somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Aquí cerca hay otro lugar donde hay desapariciones y es lo mismo. Y yo esperaba ver a esa persona para darle de mi mano ese documento. Pero como no le importamos, me lo voy a tener que volver a llevar. Porque es una burla. Se están burlando de nuestro dolor, señor. ¿Cree que sea la fabricación de una verdad histórica por parte del gobierno? Esta es una fabricación para que no veamos lo que pasó realmente, señores. Ahorita. Lo que subieron la primera vez mis compañeros en el video fueron fosas. Ya las fosas están aplanadas. Las fosas ya están bien formadas. Y no hay nada que nos dé indicios a nosotros. Yo solamente quiero entrar a ver si estuvo aquí mi hija. ¿Qué sientes después de haber visto esto? ¿Quién crees que está diciendo la verdad y quiénes están mintiendo? Para sorpresa de nadie, las pruebas desaparecieron del lugar. Ya no había nada de lo documentado el primer día. Pero afortunadamente, antes de que esto pasara, los grupos de búsqueda lograron tomar fotos y videos de todo lo que encontraban en el lugar. Y esto ocurrió el 20 de marzo. Fue algo que terminó dejando en shock a todos los que estábamos siguiendo este caso. Si bien lo anterior fue malo, todavía faltaba algo peor. Luego de que se hiciera este descubrimiento y que las autoridades llegaran para tomar y resguardar este rancho, lo cerraron y cercaron. Pero unos días después, las autoridades tanto de Jalisco como las autoridades federales autorizaron visitas guiadas para medios de prensa y colectivos de búsqueda. A simple vista esto no suena mal, pero al momento de abrir el lugar no permitieron el ingreso de estos grupos de búsqueda. Solo dejaron pasar a medios e influencers que estaban afines al gobierno, como el de Jorge Manuel Suárez Ascargota, Juncal Solano, Manuel Pedrero, Polo Puga y Hans Salazar, así como algunas cuentas afines a la 4T, como la Catrina Norteña y la revista Polemón. Después de todo esto, fue cuando pudieron entrar los grupos de búsqueda. Lograron entrar y se dieron cuenta que ya no había objetos, ya no había pruebas, la ropa ya no estaba, las fosas las habían tapado. Pero los medios que entraron y estos influencers dijeron lo siguiente. No había mucho, presidente. No había nada, no alcancé a ver que hubiese algo ahí. Vi también que no había estos como grandes hornos crematorios. No identificamos algún punto en el que hubiera habido algún fuego. Y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito. Se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque no se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron. Aquí hay una cosa que debemos de mencionar. En ningún momento se dijo que los hornos que se habían encontrado
eran hornos industriales como estos que se utilizaban en Alemania en el 40. Nunca se mencionó eso. De hecho, hay una entrevista de Indira Navarro, la líder de este grupo, donde menciona cada uno de los detalles que le fue proporcionado por una llamada anónima de una superviviente del lugar. Ahí se menciona a detalle cómo funcionaban estos hornos, incluso se relatan los actos que le hacían a todas las personas que estaban ahí. Esto es lo que deja en evidencia que la versión construida por el gobierno no es más que una manera de limpiarse las manos. Todo esto referían a estos jóvenes. Encontramos el crematorio porque él decía, ¿sabes qué nos obligaban a hacer? Era a hacer unos hoyos, unas fosas, como si fueras a enterrar un cuerpo, pero ponían una plancha en la parte de abajo de piedra y ladrillo, y ahí empezaban a aventar los cuerpos seccionados, porque en el fondo había un cuarto que le llamaban la carnicería. De ahí, dice, nos obligaban a quemarlos, pero ya que llevaban varios cuerpos, pues obviamente ya tapábamos con tierra, y así sucesivamente fueron muchos. Aquí podemos ver cómo estos hornos no hace mención a hornos industriales. Ella menciona unas fosas en las que se colocaba una placa de concreto y de ladrillo. Los cuerpos se seccionaban y luego eran arrojados ahí para ser incinerados. Una vez incinerados, estos cuerpos eran tapados con tierra. Esas son las fosas que podemos ver que desentierran en los videos que ellos mismos liberaron. Nunca se mencionaron hornos industriales, nunca se mencionaron cámaras de gas. Esta fue una narrativa alimentada por estos periodistas y por la versión oficial para desacreditar y ridiculizar a estos grupos de buscadores. Después de eso y de haber hecho ese trabajo, ahora toca ver la entrevista de Indira, donde podemos ver todos los datos que ella arroja, provenientes de una superviviente del lugar que pasó 3 años recluida ahí. 2, 3 de la mañana. Me llama una 2:30 de la mañana. Me llama una joven, yo estaba pues obviamente dormida, ya estaba cansada, y me empieza a decir que era la única hora en la que ella puede dar una información y que ella estuvo en ese lugar y que no era verdad que tenía 3 años, sino que esto ya tenía operando desde el 2012. Que la gente de los alrededores sabía que había como malla de inicio y que esto ya era algo más delicado. Ella estuvo pues 3 años estuvo en el lugar, entonces lo que me contó de la verdad no me lo puedo sacar de la cabeza. Había esta manera de decir, había unos jóvenes que se ponían a llorar en la noche y se ponían a llorar y los aventaban, los ponían sin ropa, donde estaban estos aros, estas llantas. Y dice, lo único que les podía salvar la vida era hacerse bolita, pero les metían puercos. Los puercos, dice, ahí le llamaban puerquera, donde estaban los alambres de púa. Dice, los puercos te arrancaban en pedazos, los puercos te comían poco a poco. Contaba de que había unos médicos que iban y hacían como unos experimentos también. Pues obviamente se trataba de venta de órganos también. Dice que hasta les hacían hacer peleas en lodo, precisamente por comida, para diversión de estos jefes. Incluso comentan de algo muy delicado que quizá, o sea, no debía decirlo, pero ella me lo cuenta. Dice, hay cosas muy delicadas, como había un jefe que le gustaban las niñas y le llevaban niñas, pues obviamente estamos hablando de pedofilia, ¿verdad? Con todo esto nos damos cuenta de que no era un simple campo de entrenamiento, no era tampoco nada más un campo de exterminio. Aquí se movían cosas más turbias y más oscuras todavía. Había varios negocios ahí adentro. Esto es información dada por los sobrevivientes del lugar, gente que estuvo en contra de su voluntad por mucho tiempo. Todo esto es información que contradice esa versión oficial. Esta es la información que deberíamos de tener más en cuenta. ¿A quién quieres creer? Esta es la información que yo te voy a dar, información que está en internet. Tú saca tus propias conclusiones. Incluso en esta misma entrevista se menciona por primera vez la cifra de alrededor de 1500 víctimas, que esto es lo siguiente que vamos a ver. Comenta de que
había colusión por parte de las autoridades, no quiero decir todavía quién hasta que haya unas investigaciones. Le pregunto yo, en el tiempo que estuviste, son 3 años, ¿verdad? Dice, sí, yo le puse María, pues le puse un nombre para cuidar su identidad. Y le digo, María, en ese tiempo, ¿cuántas personas vistes tú que murieron o que mataron? Y me dice, alrededor un aproximado de 1,500 personas. No sé en qué momento mi país terminó en esta situación, pero me quedo con un extraño sabor de boca, y peor aún después de haber escuchado esa versión oficial. Pero eso sí, hay algo que debemos de hacer, y es tocar una hipótesis muy oscura que está rondando en internet y una que vamos a explorar aquí, donde tenemos que unir esa versión oficial y ese mensaje de la organización, que tengo que aclarar, es una hipótesis que está en internet, porque creo que ni tú ni yo vamos a pensar algo tan loco como que son la misma o que están vinculados, ¿verdad? Pinche 20, a ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. De tu puta madre. Órale, 20, hijo de puta madre. Como guardianes de la soberanía, el ejército mexicano es mucho más que fuerza y disciplina. Son hombres y mujeres valientes, héroes de la patria. Lo cierto es que el inmueble siempre estuvo asegurado por el gobierno federal, por patrullaje en tierra y aire. Y ellos mismos aseguran que no hubo presencia del crimen organizado en ese lapso de tiempo. Quiero pedir disculpas a nombre de mi persona y de mis compañeros por presentarme con armas de uso exclusivo del ejército. En ningún momento se hizo con la intención de amenazar o intimidar a nadie. Es para demostrar y desmentir los falsos testimonios de los cuales se nos acusa. De esto iba la hipótesis. Esto se hacía mucho hincapié en X o antes Twitter, que tienen una manera muy militar de hablar, algo formal. No se compara con los otros videos que ya habíamos visto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿son militares haciéndose pasar por cártel? ¿O son ex militares que ahora forman parte de ellos? Y después de todo esto, inició el verdadero papel de esos influencers y periodistas que asistieron al lugar. Aquellos que empezaron una campaña para cambiar la narrativa, instaurar una nueva verdad y limpiar la imagen. Pues en la televisión pública de México se empezaron a difundir mensajes inhumanos y faltos de empatía, como el siguiente que van a escuchar. Es políticamente incorrecto, pero muchas de esas personas desaparecidas, efectivamente, ellas habían querido desaparecer del entorno familiar, de amigos, de amistades, social que tenían. Hay muchos de estos que también son de esa forma. Entonces, me parece que es esta trampa de esta construcción de hacer pensar que el presidente López Obrador es igual a Calderón y la presidenta Claudia Sheinbaum es igual a Calderón y a Peña Nieto, y ambos van a tener que cargar con su Ayotzinapa, ¿no? Exacto. Sería este lugar llamado de una forma tramposa y de una forma totalmente, digamos, malintencionada y maniquea, campo de exterminio, porque además eso de campo de exterminio empata más con la narrativa estadounidense y la presión estadounidense de que México efectivamente está controlado por cárteles de la droga o por terroristas. Ese es el tema. Ahora ya terroristas también, ¿no? Después de haber escuchado ese mensaje, es inevitable no sentir asco, desesperanza, miedo, incluso un vacío. Ni siquiera yo como mexicano tengo palabras para describirlo. Me sorprende mucho ver cómo la gente aquí pone en primer lugar un partido político antes que todo lo demás. Esto ya no es un problema de izquierdas o derechas, en este país son lo mismo. ¿Qué más hace falta para comenzar a preocuparnos por buscar un cambio de verdad? ¿Cuánto más debe de escalar este mal en el país para que volteemos a ver el problema como es? Antes de terminar quisiera dejar un pensamiento, pero para eso hay que tocar otro tema igual de difícil pero necesario. Y para esto hay que hablar del tema de la narcocultura. La narcocultura no es nada nuevo. Es un fenómeno que lleva décadas en el país. Ha estado ganando terreno desde que yo era un niño. Esto no es más que la glorificación y la aceptación del crimen organizado. Se extiende más allá de la música, del entretenimiento, e incluso se infiltra en la moda y el lenguaje. Llega a estar en las redes sociales y en la política y economía. Esto glorifica el crimen organizado, contribuye a normalizar la violencia y la ilegalidad. Afecta mucho, de una manera que no nos imaginamos, a la sociedad de México. Directamente nos termina normalizando la violencia, nos termina insensibilizando
y termina convirtiendo a esos sicarios en figuras aspiracionales y a la muerte la convierte en un espectáculo. La verdad es que no entiendo en qué momento esto se volvió normal. ¿Con qué cara podemos quejarnos de la violencia que vivimos, de la corrupción, de la desigualdad, de que los crímenes queden impunes o del miedo que nos hacen vivir? Si al final terminamos enalteciendo esas figuras, si al final acabas coreando y cantando sus nombres en todas esas canciones. Bueno, y en medio de la crisis de violencia, en medio de la crisis de desaparecidos que rodea a Jalisco, homenaje para el Mencho. La agrupación Alegres del Barranco le rindió pues esto a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Resulta que hubo un concierto este fin de semana. Fue en un auditorio ahí de Zapopan, y ahí cantaron un narco corrido llamado El del Palenque, y acompañaron la canción con imágenes del Mencho. Aunque no queramos aceptarlo, esto son el tipo de cosas que terminan influenciando a los sectores más jóvenes de la población, logrando que esos jóvenes sin muchas oportunidades, o que sin una buena crianza de familia, porque seamos honestos, cuando existe una moral y valores firmes, sin importar tu situación, tus aspiraciones nunca van a ser pertenecer a este oscuro mundo a cambio de dinero. Hoy en día, la narcocultura ha evolucionado para adaptarse a esta era digital. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han permitido esta difusión de estilos de vida ligados al crimen, donde el lujo, los excesos y la violencia se muestran como una aspiración, alimentado por influencers y figuras mediáticas. Esto genera una percepción distorsionada de la realidad de lo que es el narcotráfico. Todo lo que implica escuchar una canción, la gente sí aplaude, güey. Sí dice, me da risa porque un niño de primaria está cantando y está haciendo el pasito tumbado en pleno salón de la bandera, güey. Ahí sí les da risa. Pero el día de mañana, que ese niño se convierta quizá en alguien, un Zika, por no decirlo lo que resta, ahí sí la gente va a decir, México es una cochinada. No, es que fuiste parte de eso, güey. Aplaudiste, también fuiste aquel que le dio me gusta al video porque se te hizo gracioso que los niños estuvieran bailando y cantando en plenos honores a la bandera. Al panteón, viejo. Pues pásale, pues. Pura mañita, viejo. Puro sombrero. ¿De dónde son originarios? De Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué piensan hacer? Vamos a hacer del cartel del Golfo. El cartel del Golfo. ¿No quieres estudiar tú, joven? No, eso ya es para niños chiquitos. ¿No te importa el estudio? No. Tenemos que reconocer que esto termina atrayendo a muchos jóvenes. Los atrae con promesas de poder y de dinero fácil. Les muestra una realidad completamente distinta. Pero la realidad nos golpeó muy duro con el caso de Jalisco. Este fenómeno cultural no solo enreda a quienes buscan una salida en el crimen, también termina enredando y anestesiando a toda la sociedad. Nos termina insensibilizando con los actos salvajes y brutales que vemos. Y mientras sigamos consumiendo y normalizando esta narrativa, el ciclo de violencia nunca se va a romper. Porque seamos honestos, la narcocultura no es más que una propaganda disfrazada, una muy fuerte y muy bien realizada, pero que al final solo sirve como una trampa, una igual a la que se encontró en Jalisco. Preguntaban, ¿qué quieres ser cuando iba a la primaria? Yo quiero ser narco. ¿Por qué? Porque aquí donde vivimos yo miraba que el narco es el que traía un pinche carrón, es el que... Un camionetón, el alivianado, el respetado. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere uno? De morrillo, todo eso. Y otra cosa, me llaman ignorante, que apoyas al narcotráfico, que esto y que lo otro. Miren, ¿para qué nos hacemos pendejos? Todo lo que vimos en Culiacán, sabemos que a base de eso es como se mueve el billete en la ciudad. Tú que vendes ropa, ¿quiénes son tus mejores clientes? Tú que eres albañil, ¿quiénes son tus mejores clientes? Tú que eres diseñador, arquitecto, Ahora no se quejen, hay que aguantar la verga. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente es que no hay estado que no pueda eliminar la delincuencia. La otra parte,
pues es todos estos grupos de la oposición calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. ¿Cómo dejar en paz al cabrón que destruyó la República? Al que desapareció el Estado de Derecho y consumó su venganza contra el Poder Judicial. ¿Cómo dejar en paz al que decidió aliarse con el crimen organizado para ganar elecciones a cambio de entregarles territorio? ¿Cómo dejar en paz al de los 200,000 muertos? ¿Cómo dejar en paz al que dejó sin medicamentos a los niños con cáncer? ¿Cómo dejar en paz al que le dio la espalda al movimiento feminista? ¿Cómo dejar en paz al que se burlaba de las masacres? Ahí están sus masacres. ¿Cómo dejar en paz al que utilizó todos los recursos del Estado para perseguir a sus críticos? ¿Cómo dejar en paz al que nunca quiso recibir a las madres buscadoras porque tenía que cuidar su investidura? ¿Cómo dejar en paz al que prometió encontrar a los 43 y solo confirmó la verdad histórica de Peña Nieto? ¿Cómo dejar en paz al que desapareció a los organismos autónomos? ¿Cómo dejar en paz al que llenó de odio y polarización a todo el país? ¿Cómo dejar en paz al que endeudó a la patria con tal de construir su ejército electoral? No, mi Clau, no, perdóname, aquí sí, perdóname, pero discúlpame, Clau, perdóname. Yo sé que es molesto que te recordemos el terrible sexenio de Andrés, de mi primo hermano. Sé que tú nunca lo vas a decir, pero sí, Clau, sí, estuvo de la chingada y media. Así que perdóname, ni perdón ni olvido, Andrés, ni perdón ni olvido, cabrón. ¡Órale! No hay que mantenernos tan alejados de estos temas políticos. Hay que informarnos más acerca de quién le estamos permitiendo estar enfrente de un país y sobre todo tener mucho cuidado con qué bandera estamos levantando. Pero bueno, no sé qué opinas tú o cómo de esta situación. Déjame cualquier comentario acá abajo y yo lo voy a leer. Solo te quiero invitar a que reflexiones un poco este tema y que te vuelvas un poco más consciente de estas cosas que a nadie nos gusta hablar. Y si te gustó esto, pues suscríbete y déjame un like o lo que quieras. Yo voy a estar agradecido de todas formas. Y pues espero no enfocar tanto el canal en estos temas. Creo que a nadie le gusta, pero era algo que me aquejaba y algo que quería sacar. Solo quiero dejarte esta idea de que no asumas nada y siempre cuestiona todas las cosas. Todas las historias tienen 2 o a veces más versiones. Y solo quiero dejarte con este final del mensaje del cártel en su video, porque creo que en el inicio sí le doy la razón. Reconozcamos como sociedad que hemos perdido todo valor y todo principio. Somos crimen organizado, pero ustedes buscan causar asombro y pánico de algo que sucede a diario. Pues eso habla del empoderamiento del pueblo. World Happiness Report, o sea, quiere decir el reporte de felicidad del mundo.